Los bendigo en el nombre del Señor. El Espíritu va primero. Oramos y le pedimos a Dios por su palabra. Lo buscamos a Él. Él es el principal aquí. Hebreos capítulo 5 y versículo 4. Antes de que lo leamos, aquí están hablando en Hebreos. Vienen hablando de sacerdocio. El sacerdocio de Yeshua, no tengo tiempo para quedarme en eso, pero viene hablando de que Yeshua es el sumo sacerdote que está a la diestra de Dios. Una cosa es Dios y otra cosa es el sacerdote que está a su diestra intercediendo. Son dos cosas diferentes, que es lo que se confunde el pueblo de Dios. Y Hebreos lo explica muy bien. De principio a fin, inclusive el libro de Hebreos es una cátedra para hacer ver al pueblo que Yeshua es mayor que los ángeles y que Moisés. Si ellos creyeran que Yeshua era Dios mismo, no se hubieran tomado el tiempo para compararlo con los ángeles y con Moisés. Nada más que lo estaba poniendo sobre todas las cosas, abajo de Dios. Intercesor entre Dios y los hombres, dice Yeshua, hombre. Hoy mismo resucitado es Yeshua, hombre. Así lo dice las Escrituras. En un sacerdocio que ministra el templo celestial. El sacerdocio de Melquisedec es el que ministra los altares de arriba. El templo cuyo arquitecto es Dios. Ahora, mientras estábamos orando, estamos ministrando un templo que está en los cielos. Hay un altar que está ahí. El velo se rasgó y era necesario que ya no hubiera un templo físico en la tierra. Era necesario un nuevo pacto que nos introdujera atrás del velo, y es el camino de los santos, el camino del lugar santísimo, el camino de Melquisedec, rey de justicia. Oro a Dios para que veas a ese rey de justicia a la diestra del Señor. Algunos lo han visto, algunos ya conocen eso. Y dice también, hermanos, que vamos a leer desde el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en cuanto a las cosas de Dios. Aquí leo, la Peshita va a diferir un poco de la suya, pero ahí es semejante. Escuche aquí. Para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados, para que éste pueda humillarse y padecer con los ignorantes y con los que incurren en error. Para que él también esté vestido. Cris, ¿puedes bajar un poquito ese? Esté vestido de flaqueza y por causa de ella es necesario que presente ofrendas por sí mismo, por sus pecados, así como también por el pueblo. Eso es lo que hacen los sacerdotes aquí en la tierra, o hacían. Y dice el versículo 4: y ninguno toma la honra por sí mismo, excepto aquel que es designado por Dios, como lo fue Aarón. Repito, hermanos, versículo 4. Es el punto aquí y otros que vamos a leer. Y ninguno toma la honra por sí mismo. ¿Cuál honra, hermanos? ¿Cuál honra? La de ser sacerdote. Ninguno toma por sus manos el elegirse para ser sacerdote, excepto aquel que es, ¿qué? Designado por Dios. Como lo fue Aarón. ¿Cuántos sacerdotes se ven en ese tiempo? O sumos sacerdotes. Solo Aarón en ese momento. Dios designó a Aarón específicamente. Dios designó sus sacerdotes específicamente. En el ministerio, Dios designa a cada quien en su posición. Oigan esto, hermanos, nadie toma esa honra por sí mismo. Dios designa a los suyos y los coloca en su posición. Uno no se dice pastor, uno no se dice profeta, uno no se llama a sí mismo, uno no se coloca en el lugar que uno quiera, uno no ministra en el lugar que uno quiera. Hablábamos la vez pasada de que cada quien tiene que estar en el lugar al que Dios escogió para que usted esté. Un lugar específico, una persona específica, un trabajo específico, un compañero específico.
un esposo específico. Hablábamos que inclusive son pocos los que están con el esposo o la esposa que realmente es de Dios para ellos. Pocos. Ninguno toma para sí lo que quiera. Es Dios quien elige. Es Dios quien designa. Entonces, usted quiere ministrar a Dios. Queremos ministrar a Dios. ¿Realmente hemos escuchado dónde Dios nos quiere? ¿Cuál es la línea que Dios ha otorgado para que nosotros lo ministremos a Él? Porque todos tenemos un área que cubrir, pero uno no la puede tomar la que uno quiera. Hermanos, los ministerios en el tiempo de Yeshua. Está la sinagoga. Vean la alteración evangélica. Vean cómo a veces inventamos lo que no está. Vean la concentración que tiene que haber y de lo que tenemos que ocuparnos realmente. Estaba la sinagoga por cientos de años. Y así duró, y ahí está todavía. ¿Quién estaba en el ministerio? Un rabino, el maestro. Habían algunos ayudantes en el pueblo, cada cual en su aldea. Y los demás iban a la sinagoga. ¿A qué? A aprender Torah, a conectarse con Dios, a rectificar su pacto con Dios, a ser pueblo de Dios, a ser diferentes a las demás naciones, a salir de ese lugar siendo luz, siendo diferente, siendo un pueblo escogido, apartado, santo. No se metían todos en la sinagoga. Yo quiero servir ahí, yo quiero ser parte de esto, como hablamos la vez pasada. Yo quiero estar ahí. No había grupo de niños, no había grupo de alabanza, no había un grupo. Entendamos, hermano, ni en la iglesia primitiva, los primeros años, lo que se instauró únicamente primero fueron los diáconos, los 7 diáconos primeros: Felipe, Esteban, Nicolás y otros más, por allá se me olvidó. Y estaban los apóstoles, que ellos ministraban en zonas, edificaban, daban cobertura a otros apóstoles, que es como decir el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Luego dejaban pastores locales en iglesias que son como sacerdotes o como los levitas, más o menos. Todo eso se transfiere. Los profetas eran los profetas que andaban por ahí, que hoy día los hay en diferentes rangos también. Los evangelistas, digamos que son una raza nueva que se despierta con el Mesías, que son los anunciadores de las buenas nuevas, el evangelio. Que de eso tomamos parte todos. Todos somos alumbrados para ir a alumbrar afuera. Nosotros venimos aquí, hermanos, porque tenemos que venir como a una escuela de Dios, a toparnos con Él, a aprender, a humillarnos, a limpiarnos, para salir allá afuera y ser reales a donde estamos, en el trabajo, con el vecino. Los ministerios más grandes que tienen que fortalecerse, claro que aquí tienen que haber, porque hay específicos dentro de la congregación, pero son más que todos los que se nutren como pueblo apartado y salen a hacer luz afuera. Dios nos ha hecho sacerdotes para que ministremos en todo lugar y cubramos todo lugar. Ahora, gracias a Dios que se va instaurando, hermanos, una clase de ministerio a semejanza del tabernáculo, porque solamente hay un referente para una iglesia, para un ministerio. Porque ¿quién dice que la iglesia tiene que ser 3 cantitos antes? Los de la alabanza, el pastor pasa 20 minutos a hablar y después se recoge los diezmos. ¿Y a dónde está esa norma aquí en la iglesia? Ya uno lo va haciendo porque es cómodo y uno ve que es sano, digamos, pero no existe eso. A lo último dice que el tabernáculo de David tiene que ser levantado en los últimos tiempos, y el tabernáculo de David significa 24/7, sacerdocio continuo aquí, allá, allá y acá. Y cuando vengamos aquí, seamos un montón de sacerdotes que vivimos en el 24/7 con Dios.
Entonces la única copia que tenemos es el tabernáculo, lo que había ahí. Ahí habían cantos, habían sacerdotes, habían profetas, habían sumos sacerdotes. Entonces claro está que vienen los de la alabanza, que deben de ser ministros bien guardados para Dios, hermanos. Deben de ser como en un nivel de ministración. Lo mismo que va a estar con los niños, hablándole a los niños. Diáconos, habrán ancianos, que los ancianos eran los pastores realmente. Y usted dirá, ¿y yo? ¿Y usted, hermano? Dígame alguien, ¿usted qué? ¿Y usted? Dígame, ¿y usted? No. Contésteme bien. ¿Y usted, hermano? Usted no es pastor, usted no hace esto, usted no lo otro. Entonces nosotros nos confundimos. No, perdón, no di chance. ¿Y usted qué es, hermano? ¿Qué hace? No de esa manera fea, sino porque sí tienes una parte siempre. ¿Cómo qué? ¿Qué signo de pregunta se hizo, hermano? Se los voy a dejar para que ustedes mediten en eso. Pero entonces está el activismo evangélico. Y yo tengo que pertenecer ya a X ministerio para que me den bola, hermano. Para sentirme importante. Para sentirme útil y que estoy haciendo algo para Dios. Hermano, ¿y quién dice que eso es lo que Dios primero quiere que usted haga? Yo quiero ir poco a poco tejiendo hasta llegar a un punto importante. Que lo primero que tiene que entender es conocer a Dios. Verlo a Él, hermano. Saber orar en el Espíritu. Aprender a tener consistencia en Él. A verse a usted mismo en Dios como Dios te ve. Hay un montón de gente que está ministrando. Creen que ya hicieron la obra porque les dieron bola en un ministerio. Y no saben quiénes son, nunca se han visto. Nunca ni discernieron cuál era el ministerio. Es que yo ahí no hago nada. Usted no tiene que hacer nada más que madurar en Dios. Y cuando usted alcance una altura de madurez, Dios mismo te va a tomar y te va a ir colocando en el arroyo de Querib, como dijimos la otra vez, con la viuda pobre donde menos brillaba. Ahí se hizo el milagro. Y Dios va a hacer el milagro en su lugar. Porque ya te has convertido en que Dios quiere que tú seas, no lo que tú hagas en actividad. Entonces Dios lo que busca es que seamos, no que hagamos tanto. Cuando uno ya es, de rebote usted va a hacer, aunque usted le huya a Dios, el ángel de Dios te va a sacar y te vas a encontrar con 3 personas profetizándole. Porque Dios va a requerir de ese vaso que ya ahora sí es un vaso que Dios entra y sale y se mueve. Entonces no busca el paso 3, quédese en el 1 hasta que las aguas hayan llegado a su nivel. Y cuando empiecen a desbordarse, hermanos, usted va a ministrar por el desborde, no por el pujar que yo tengo que hacer esto y que tengo que estar aquí. Ahí está la caída de muchos ministerios, ahí está el drenaje de nuestra energía espiritual. Vamos a ministrar con la vasija a la mitad. Yo debería, y espero que así sea, estar ministrando de lo que ya yo me llené todos los días y lo que se va a desbordar. Porque yo no puedo dar de lo que tengo para mí. Entonces hay un montón de gente ministrando, estando en grupos, y yo quiero estar en el grupo de los matrimonios, y llama gente y toque ganar a 1000 y ministro matrimonios, y ellos están hechos leña, están vacíos, están con espíritus, están con ataduras, y solo quieren ir ministrar a otros. Ministrese a ti primero, tenga paciencia. Por eso hablé de las sinagogas antes. La gente aprendía con su maestro. Ya ahorita vamos a empezar a estudiar estas cosas. La alianza con su maestro, madurar ahí, hermano, hacer clic con una enseñanza
que haya engranaje. Por eso a veces es bueno que haya un grupo no tan grande. Se logran mayores engranajes en algunos momentos. Y puede haber traspaso también, transferencia. Vamos a leer un poco más, versículo 5. Así también el Mesías, que es lo mismo que el Cristo, recuerden. ¿Qué significa Mesías? Ungido, ungido. ¿Ungido por quién? Por Dios. Dios tuvo que ungir a su Hijo. Así también el Mesías o el Cristo no se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino ¿quién? Aquel que le dijo: no te metas donde no. Espera que Dios te glorifique a ti. Hermanos, que Dios hable de ti y de testimonio de ti. Y a veces nos entrenan en los lugares más remotos, hermanos, donde nadie nos vio por mucho tiempo. A veces usted dice: tanto tiempo esperando, tanto en este grupo, tanto en el monte, llevo años, tanto con la misma persona. Sí, tanto. Pregúntele a Moisés, 40 años en el desierto. Ya lo pasaste eso, hermano. Ya estuviste en la cumbre 40 años con cabras ahí, cuando nadie lo veía, sin bañarse, oliendo a cabra, comiendo lo que se podía, durmiendo en los montes, en el frío. Y de repente Dios se le aparece, hermanos. Y realmente Dios le llama. Y realmente hay una línea. Y realmente Dios está con él y empieza a manifestarse. Ahora, esos 40 años eran el espejo de los otros 40 años que él tenía que tener con Israel en el desierto. Y eso que usted está esperando, ese periodo de madurez, es el periodo también de rebote de lo otro que viene, en donde puede ser bendición para los otros. Pero ¿cuál es la urgencia mía o suya? Como me ha pasado a mí varias veces, hermano, y me he drenado y he estado a punto, hermano, de tirar el tapón, porque uno a veces quiere ir más allá, y que usted escucha la voz y que apóstol, bueno, ya uno va sabiendo, entonces ya uno cree que tiene que ir a levantar X lugar a tal lado, ir a estar ahí, y cuando uno se da cuenta, Dios le dice: tranquilo, papito, ¿quién le dijo a usted? Maneje lo que tiene primero, maneje lo que usted pueda agarrar primero, hágalo bien ahí, perfecciónese, lo demás viene por rebote. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me incluyo yo también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero bien? Pongan atención, hermanos, vean qué curioso, vean qué raro es esto, hermano. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer bien antes de? Porque Dios no nos exime, hermano, y estamos en primer grado y ya queremos que nos den título de sexto y pasar la primaria. Primero tenemos que pasar primer grado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer que no hemos hecho bien todavía, por lo cual no nos están dando el pase a segundo grado? No corra que te den aquello, hermano. No busque que le den un título falso para usted estar legal y ministrar en un área. Ninguno toma la honra por sí mismo, excepto aquel que es designado por Dios. Y ese designio está en todas las áreas de su vida. Por eso yo le dije: ¿y usted qué? Usted, en un área de su empresa hay algo que usted va a ministrar, en un área de su familia, en un área de su barrio. Ya unos son llamados más específicamente aquí a la casa, que se disponen, porque no todo el mundo se dispone a venir más temprano, a tener tiempo, a sacrificar, a meter a la familia, porque la familia se mete en el ministerio. Siéntase afortunado, hermano, que Dios le esté llamando para ministrar ya profundo en su casa. Y Dios te va a dar aquí cosas, hermano. Los que caminan este camino lo ven, lo viven. Dice: y así también el Mesías no se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tal como él ha dicho también en otro lugar: tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec, en el orden de el sacerdocio de Melquisedec, que es el celestial, ya no el templo de aquí. Vamos a seguir leyendo pausadamente. Y cuando él estaba vestido en carne,
ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que era capaz de resucitarlo de la muerte, y fue escuchado. Él oró ¿a quién? ¿A quién tenemos que orar? Al mismo que le oró Yeshua. ¿Quién levantó a Yeshua de la muerte? Él se levantó a sí mismo. Dios lo levantó. Hay que aprender a veces tenemos doctrinas y cosas que nada más nos han dicho que son, pero cuando usted lee la Biblia pasadamente es muy claro lo que está ahí. Y aunque era hijo, versículo 8, oigan esto, y aquí vamos nosotros, hermanos, aprendió la obediencia por el temor y el sufrimiento que soportó. Yeshua tuvo que aprender obediencia. ¿Cómo la aprendió? Por el sufrimiento. Y aprendió a temer a Dios. ¿Cómo? Si él ya venía, sabía todo. No. Él tuvo que rehacerse. Él tuvo que poco a poco conocer quién era. A los 12 años estaba en el templo. Y cuando fue creciendo, él tuvo que ir teniendo revelación ya, que en él se estaba depositando esa unción, hasta el punto que ya entendió que tenía que ir donde Juan el Bautista. Y el Espíritu vino sobre él para ungirlo como el ungido. El ungido empezó en el Jordán, porque ahí fue cuando fue ungido. Ahí era el Mesías. Y ya ahí sí él sabía quién era. Y ahí empezó un ministerio designado por Dios, en el tiempo de Dios, ungido por Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Ustedes saben lo que es tener ya 16 años, 20, 22, y ya usted estar entendiendo que usted es el elegido. Y él estudiaba Torah bastante. Tenía que estudiar desde pequeño la Torah y empezar a ver en las escrituras que estaban hablando de él y descubrirse. Hermanos, eso mismo es para usted y para mí. El evangelio, el caminar en el reino, es el descubrimiento de sí mismos. Usted no puede ministrar si usted no se descubrió un día quién era usted. Tienes que llegar a un momento en donde usted se topa a Dios y usted tiene una visión, algo muy lindo, que es que usted ve a Dios viéndolo a usted. Y es como si usted viera a través de los ojos de Dios y usted entiende cómo Dios lo ve a usted mismo. Y usted dice, ese soy yo. Así Dios me ve. Así Dios me viste. Uy, así es como Dios me va a usar. Entonces ya se dibujó el diseño que ya venía establecido con usted. Porque tenemos una estructura espiritual que tiene que operar aquí, que ya fue diseñada para cada quien. No todos son profetas, no todos son pastores, no todos van a estar aquí. Que primero, que quede claro, el más importante no es el que está aquí. El más importante no es el que está aquí. ¿Verdad, hermanos? No vaya a pasarnos, Dios nos libre, de ese pastor que tuvo esa experiencia, de que dice el cuento de que estaba la señora que estaba allá atrás siempre en los cultos, anciana ahí, orando, y a veces se dormía. Decía, esa señora que viene aquí viene a dormir a los cultos allá atrás, ¿para qué vendrá? Y tiene la experiencia que muere y va al seno de Abraham, al lugar donde Dios nos recibe en el más allá, y la señora está adelante en el trono y él está atrás. Se invirtieron los papeles. Y eso, pregunta, ella es la que lo sostenía a usted, porque ella oraba por usted día y noche, intercedía por usted, y en los cultos estaba durmiendo porque pasaba en vela orando por usted para que en el culto usted pudiera hacer. ¿Y quién decía que ella tenía ministerio? Tal vez el más grande, hermanos, pero no estaba viéndose aquí con palabras bonitas adelante. Y Ana, la que vio a Yeshua cuando nació, y dice, y llega Ana la profetisa cuando presentan a Yeshua y empieza a profetizarle a este niño, y dice en la Biblia, y Ana le servía a Dios en el templo con oración y con ayunos.
El ministerio de Ana era ministrar el templo con oración y ayunos. Y era reconocida y todo el mundo sabía que era profetisa ella. Dios sí sabía. Y el ministerio de ella fue estar orando, estar preparando una calzada, porque Dios siempre manda a alguien adelante. Juan el Bautista, representado en muchos, porque venía Yeshua con Mariam su madre y José su padre. Pero ellos no sabían que Ana había estado orando y ayunando hacía tiempo en el tabernáculo para que ellos llegaran. Siempre hay un intercesor que está abriendo camino para que un ministerio llegue. Y Ana estaba tomando quizá de los ministerios más grandes, hermano. Estaban el sumo sacerdote, estaban los levitas, estaban los pomposos, ¿verdad? Y estaba Ana. ¿Y quién tenía el ministerio más grande? Ana. A lo último, firma del cielo para Ana. ¿Ah? Y ella empezó a profetizar y reconoció a Yeshua. Nadie lo reconocía, ni su madre ni su padre todavía entendían. Ana ya sabía, porque iba más allá, porque estaba en el lugar que tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer, no esperando su propia intención, lo que a mí me parece que es ministerio. ¿Están conmigo, hermanos? El mundo evangélico es una empresa ahora que se ha armado, hermanos. Una empresa de producción masiva, no sé ni para qué. Y todo radica en el interés que uno tenga realmente al buscar a Dios. ¿Cuál es el verdadero interés? ¿Usted quiere estar en un ministerio? ¿Por qué? ¿Para qué, hermanos? Como decía Chris el otro día, ¿para satisfacerse a usted mismo? ¿Ah? Peor todavía, para que los demás vean que ya usted es del grupo de algo. Peor, hermano. Es mejor quedarse atrás allá y seguir orando, y que Dios te dé la honra. Amén. Que Dios hable de ti. Seguimos orando. Leyendo versículo 10. No, el 9 otra vez. Y de esta manera, habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de vida eterna para todos los que lo obedecen, siendo designado ¿por quién? Por Dios, sumo sacerdote, a semejanza de Melquisedec. Dice en esta versión, en la suya dice parecido, ¿verdad? Creo. Según el orden de sacerdocio de Melquisedec. Son dos órdenes, el arónico de la tierra y el de Melquisedec de los cielos, que es en el que hoy fluimos. Porque ese es nuestro sumo sacerdote que está hoy abogando por nosotros. Vamos aquí a una parte final y bien hermosa y nutritiva. Dice el versículo 11, ahora bien, respecto a esta persona, en esta versión no dice así diferente, dice respecto a esta persona, Melquisedec, en las suyas creo que dice diferente. ¿Cómo lo dice en la Valera o en la Internacional? Ajá, ok, acerca de esto es acerca de este personaje, Melquisedec. Aquí lo dice muy bien esta traducción. Ahora bien, respecto a esta persona, Melquisedec, vean qué interesante, hermanos. De una vez las voy preparando porque en enero, febrero, ahora sí le vamos a entrar al asunto de Melquisedec, para los que me han preguntado y quieren aprender de eso. ¿Verdad, Jennifer? Ahora bien, respecto a esta persona, Melquisedec, tenemos mucho de qué hablar. Oigan, hermanos. Yo espero que usted vaya aprendiendo este misterio un poquito hoy. Tenemos mucho de qué hablar, pero difícil de explicar. ¿Qué cosa? El ministerio de Melquisedec. Oigan, hermanos, vamos conmigo. Por cuanto ustedes son débiles para oír, ¿qué dice en su versión? Les entra por un oído y les sale por el otro. Son tardos. En la traducción real sería que son torpes para oír. Lentos para entender. ¿Qué es lo que es difícil explicar? El ministerio de Melquisedec. Muchos hemos leído esto y no hemos puesto atención. Vamos aquí, 12. Porque debiendo ser maestros, didáscalos, diría ahí en griego, que es los que instruyen a otros. Por el tiempo que llevan en la doctrina.
Como dicen otras versiones, me gusta explayar un poquito en versiones porque a veces nos aclara. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, Ajá. sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Ya deberían de estar allá y todavía necesitan que le estén enseñando lo elemental de la doctrina. Años y sigues en el mismo lugar. ¿Esa versión cuál es? Sí. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias. De leche. No me levante la mano ahora, ¿está bien? ¿Quiénes están tomando leche todavía? No me levante mano. Hermanos, estamos hablando de algo que es fundamental. Que usted va a la congregación y le guste que le alteran las emociones, le guste la buena música, le gusta el espectáculo, le gusta que las emociones se sientan bien, pero tal vez no le va a gustar que le digan, ¿usted con qué se está alimentando? ¿Con leche? ¿O con vianda sólida, con alimento sólido? Nos preguntamos, ¿ya deberías de estar comiendo un poco más sólido a esta altura? Y si sí, tu ministerio ya debería estar un poco más sólido y no intermitente. Ya deberías de haber aprendido los elementos básicos de orar en la casa, de levantarse y hacer un altar, de tener tiempo para Dios, de no dejar que se le llene telarañas el altar, de llegar temprano a ministrar los que son ministros, de cuidar si le toca, si no le toca, que no anden atrás de ustedes. Hay que madurar. Ya es tiempo, hermano, no somos niños, para algunos les hablo. Entonces, versículo 13, porque todo aquel cuyo alimento es leche no está convencido de la palabra de justicia porque es niño. Lo terrible aquí, hermano, yo no sé si yo entro por ahí o no sé, pero lo terrible aquí es que tal vez ya no somos niños. Usted sabe qué feo, hermano, ver que usted entre a la casa de alguien y ve a un adultón tomando chupón. O yo sé de algunos que de grande les tienen la maña y les gustaba el chupón todavía. Yo sé de gente, no digo nombres. ¿Ah? Oigan, peor esto, hermanos. Que usted llegue y invita a usted a los ministros a la casa y vamos a comer. Y llegue el ministro, el pastor, y llegue Igor ahí a mi calle. Vamos a tomar café. Y le sirvo un chupón, hermano. Porque en la casa tomamos leche, con chupón. Y usted, ¿qué diría usted, hermano? Usted no me diría algo, tal vez, hermano. Usted no está un poco grande para tomar chupón. Ustedes aquí no comen pintico, con huevo, con tortilla. Yo no desayuno con chupón ya hace rato. Y ni digo lo otro, que sería peor, que lleguen y lo... No, mejor no lo digo. ¿Ya lo supieron? No. No. ¿Ah? ¿Cómo? No, porque está el chupón y está la leche materna, ¿verdad? Entonces no me voy a meter ahí. Ya ustedes sabrán. No, hermanos. ¿Entienden? Entiendan la rareza. Por favor, hermanos. Entiendan la rareza del mundo de la iglesia, del mundo de la educación bíblica, del mundo de los ministerios. Cómo las balanzas están y el orden de prioridades está al revés. Usted no es alguien porque está en un ministerio. Usted va a estar en un ministerio porque ya usted es alguien. Es al revés. Y requiere paciencia. Mucha paciencia. ¿Cómo aprendió obediencia Yeshua? Por el sufrimiento. Claro que se sufre, hermanos.
Versículo 14. Porque el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica, ya vamos a terminar, son 2 versículos más. Préstenme atención a estos 7 minutos, que se convierten en más seguro. Porque el alimento sólido es para los maduros, o los que están enteros o completos. Los que por la práctica, ya le voy a decir qué dice el original aquí, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los maduros, los que por estar practicando ya ejercitaron los sentidos espirituales. Entonces el que ya entra en ese lugar es porque espiritualmente ya está ejercitado, ya está maduro, ya sabe manejar eso. Y para los que van al gimnasio, los que hacen ejercicio, los atletas como Antonella y como yo, aprendí mucho de la disciplina del deporte. Porque en la Biblia lo dice. Y dice, para los que por la práctica, la palabra es gimnasio, que es de donde viene gimnasio. Por eso un gimnasio se llama gimnasio. Dice, para los que se ejercitan, hacen ejercicio espiritual. Hermanos, y a veces no solo estamos que leche materna o leche en chupón, beberito, sino que nos hacemos un poco abotagados espirituales. No estamos quemando grasa espiritual, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Por favor, entendamos el orden. Hay un ejercicio que es físico, que dice que para poco aprovecha. Sí aprovecha, y sí es bueno, y les recomiendo que tengan disciplina para también ejercitar su cuerpo. Eso también ayuda a un siervo de Dios, mientras no se meta en la vanidad, en las cosas de esas. Pero si nos disciplinamos para eso, hermanos, como hay que tener disciplina para el buen alimento, tenemos que disciplinarnos en el espíritu. Hermanos, entonces está el que hace pesas y saca músculo, o el que se entrena para un combate, como Isaac, jiu-jitsu brasileño, no sé, y que Adriana llega a la academia y dice, yo quiero ser instructor, primer día, yo quiero ir al campeonato a pelear ahí, al mundial. ¿Qué le van a decir? Papito, cinta blanca primero, entrénese, saque resistencia, aguante que le den, saque callos en los hágase fuerte primero, pelee primero con los de su talla, vas a llegar un momento que vas a pelear ahí. Ejercítate espiritual. Por eso lo que usted está haciendo, siga haciéndolo, hermano. Los que han empezado una jornada de oración más fuerte, los que están vigilando, eso es lo que Dios quiere que usted haga, y que vaya comprendiendo madurez y se vaya viendo usted mismo, y ya luego va a salir todo lo demás. ¿Estamos, hermanos? Entonces nuestros sentidos tienen que ser ejercitados para discernir el bien y el mal. El ministerio se basa en discernimiento. Capítulo 6, versículo 1. Este es el último versículo que leemos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Estamos comprendiendo? Dice 6.1, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra del Mesías o del Cristo, avancemos hacia la madurez, perfección, completud, entereza espiritual. Muy bien.